información. Así que gracias por acompañarnos y para dar inicio tenemos al señor Sergio Capón, quien es el vicepresidente de la Cámara de Industrias, que va a dar unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, don Sergio. Muy buenos días, Tatiana. Muy buenos días a todos los personas que nos acompañan en esta charla el día de hoy. Bueno, primeramente agradecer a la empresa ABB Hitachi por el asociado de la Cámara de hace ya unos 10 años y que nos está apoyando pues con esta actividad que creo que es de mucho interés para todos los industriales de nuestro país. Efectivamente es una charla, todo el movimiento tecnológico que se está dando de generación distribuida, generación fotovoltaica, tiene un impacto grandísimo con el tema de almacenamiento y efectivamente el almacenamiento va a ser y está siendo como dicen, el game changer en el tema energético ya hoy en día y a futuro. Así que yo pues tengo la expectativa de que esto va a ser una charla muy interesante y nos va a dejar mucho aprendizaje. Así que sin más en tomarles más tiempo, darles la bienvenida a todos y el agradecimiento por esta actividad. Muchísimas gracias, don Sergio. Y es que la exposición de hoy, bueno, está a cargo de la empresa Hitachi BBB Power Grids, que es un socio de confianza en el ecosistema energético global en evolución. De hecho, esta empresa ayuda mucho a los clientes a aumentar lo que es la rentabilidad y acceder a nuevas fuentes de ingreso porque ayuda a reducir el costo de la energía, a maximizar la integración renovable y reducir las emisiones de CO2. Dentro del portafolio IMESH que ellos tienen, incluye almacenamiento de energía y soluciones de automatización de plantas renovables. Además, la experiencia de la empresa incluye más de 500 megawatts y 200 referencias a nivel mundial. Hoy tenemos dos expositores de lujo. Tenemos al señor Billy Martínez, quien es el gerente de cuenta regional de Hitachi ABB. Él se encuentra desde Miami. Y también tenemos al señor Raúl Gutiérrez, SLS Manager para Latinoamérica, y él se encuentra en Lima, en Perú. Así que les doy los muy buenos días a ambos. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya pueden dar inicio con la charla. Buenos días, muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Espero que todo esté muy bien por Costa Rica. Vamos a estructurar la charla básicamente en dos partes. Yo voy a estar a cargo de hacer una descripción técnica propiamente de los sistemas, tratando de enfocarme muy en la parte técnica para hacerlo de conocimiento de todos. Sé que estos sistemas no son algo nuevo ya en Costa Rica, ya hay ciertas experiencias y básicamente pues la idea es profundizar un poco más en la parte técnica. Posteriormente, mi compañero Raúl va a estar encargado de las aplicaciones. ¿Sí? Bueno, aquí tengo yo dos pantallas, entonces en lo que yo estoy presentando voy a apagar mi cámara. Por favor, igual las consultas pues las van poniendo en el chat. Va a ser un placer para nosotros tratar de responder las mismas. Tan pronto termine mi presentación, pues voy a volver a encender la cámara. Bien, vamos a hablar de los sistemas de almacenamiento de energía por baterías principalmente, ¿no? Imagino que están bastante familiarizados con esto. Imagino que saben la definición básica de las baterías y vamos a tratar de ahondar un poco en los conceptos y hacer un poco de diferenciación entre lo que puede ser una batería de uso común y las baterías que se utilizan para este tipo de sistemas. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de los fundamentos y principios, ¿no? Como bien mencionaba al comienzo nuestra anfitriona, eh, básicamente los sistemas están diseñados para actuar en diferentes ámbitos de la industria que tenga que estar relacionada con la energía eléctrica, que básicamente es toda la industria a nivel mundial. Desde soporte para la generación renovable, no convencional o intermitente, igual como también puede servir de soporte para los sistemas de generación ya convencionales, los existentes, hablemos de hidráulicos o térmicos, ¿no? También podemos hablar de estabilización de red, en algunos casos circuitos que tienen problemas pueden ser solucionados por el uso de sistemas de almacenamiento
y apoyar también la proliferación de los sistemas de generación distribuida. Todo esto nos va a ayudar a conformar lo que hoy en día se conoce como las microredes, ¿no? Y la gente de marketing nuestra pues ha dicho, bueno, mira, un sistema de almacenamiento puede ejemplificarse básicamente en la forma que vemos en la figura acá, donde pues tenemos una batería con su propio sistema de generación solar, ¿no? Esto básicamente es lo que podemos hablar de una microred. Para hablar un poco de baterías es importante mencionar que existen dos parámetros fundamentales que tenemos que tener bien claros, y es potencia y energía. Una batería no se puede definir únicamente en términos de potencia ni únicamente en términos de batería. Y en los sistemas de almacenamiento esto es esencial, porque en un sistema de almacenamiento, al considerar el valor o la cantidad de potencia que vamos a necesitar, pues esto nos permite hacer la evaluación de la interfaz adecuada, la capacidad de nuestro sistema, el tamaño del inversor y el sistema de control que vamos a utilizar para la aplicación. Mientras que si hablamos en términos de energía, pues esto nos va a decir el tamaño del respaldo, la cantidad de módulos que vamos a usar y los racks que estos módulos van a conformar en términos de batería. Esto también sirve para que el cliente pueda determinar el espacio físico que va a requerir en su instalación. Para hacer analogías entre los términos, utilizamos las gráficas que vemos acá abajo, las fotografías, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando en términos de potencia, podemos ver acá dos tuberías que aparentemente son del mismo diámetro. Sin embargo, el flujo a través de ellas, el flujo instantáneo a través de ellas es completamente diferente, siendo que la tubería del lado izquierdo tiene una capacidad de entrega de potencia instantánea mayor, porque es un caudal mucho mayor, ¿no? Mientras que la fotografía del lado derecho pues tiene una capacidad de entrega de potencia menor. Esto nos lleva a pensar por cuánto tiempo puede ser esta batería capaz de mantener estos caudales. Eso va a depender de la energía, ¿sí? Que eso es función del tamaño del reservorio. Si vemos un reservorio en analogía con una presa, pues la capacidad de entregar este caudal va a ser función, o de mantener este caudal, esta tasa de entrega va a ser función del tamaño del reservorio que tengamos. Al hacer la analogía con baterías, pues queremos decir que nosotros para poder tener una tasa de una entrega de una potencia instantánea, pues tenemos que definir la cantidad de baterías, es decir, el tamaño del reservorio. Esto nos lleva a pensar o a conocer otro parámetro que es súper importante en las baterías, que es la clasificación C o el C-rate. Esto no es un dato nada nuevo. De hecho, en cualquier batería que ustedes puedan conocer, se puede aplicar las pilas que utilizamos para los equipos del hogar, por ejemplo, el control remoto de un televisor, las linternas, por ejemplo, las lámparas. Esas baterías ya tienen una clasificación C. Si uno se pone a leer las letras chiquitas de la batería, pues ahí dice, sí, la clasificación C o el C-rate de esta batería es 1, es 1.5, y está en términos regularmente de miliamperios, ¿no? Pero para los términos, para fines de los sistemas de almacenamiento, que estamos hablando de potencias y energías bastante mayores, nos enfocamos en este ejemplo donde vemos una batería, para los tres casos, una batería con una capacidad de entrega de 1 megavatio hora, ¿no? Y el C-rate nos define a qué tasa va a ser capaz la batería de hacer esa entrega. En este caso, en el caso del primer ejemplo, vemos una batería de 1 megavatio hora que es capaz de mantener la entrega de ese megavatio hasta por 1 hora. Eso nos dice que esta batería tiene una clasificación C de 1, es decir, C-rate 1C. Para hacer la diferenciación, una batería con un C-rate mayor 2C, siguiendo con el ejemplo de la batería de 1 megavatio hora, va a ser capaz de entregar 2 megavatios, pero en la mitad del tiempo, ¿no? 30 minutos. Es decir, el tamaño del reservorio es 1 megavatio, pero la capacidad de entregar ese reservorio es el doble, ¿no? O sea, lo va a entregar en la mitad del tiempo del ejemplo anterior. Es decir, esta batería va a tener un C-rate o una clasificación C, que es 2C. Todo lo contrario en una batería con un C-rate 0.5C, que siguiendo con el ejemplo de 1 megavatio hora, pues esta batería va a tener la capacidad de mantener una entrega constante de 500 kilovatios sostenida hasta por 2 horas. Es importante tener en consideración este dato, porque este dato está muy relacionado primero con la aplicación del sistema, es decir, la selección del C-rate adecuado garantiza el éxito de la solución. Y segundo,
también está muy relacionado con el precio o el costo de las baterías, siendo que una batería de C-rate mayor suele ser más costosa que una batería de un C-rate menor, ¿sí? Esto es intrínseco a los materiales con los que se fabrica la batería y la ingeniería propia de la misma. Dato importante acá es que el cliente regularmente no tiene que definir el C-rate de la batería que se va a usar para su aplicación. Esto más bien lo hace el oferente o la compañía que esté preparando la propuesta. Sin embargo, para el cliente es súper importante conocer el dato porque esto le permite al cliente hacer una evaluación técnica y económica más consciente, ¿no? Es decir, hacer una comparación de ofertas económicas adecuada, sabiendo que las dos ofertas deberían de tener el mismo C-rate o al menos entender cuál podría ser la diferencia de precio en una selección de distintos C-rates. Y segundo, en función de su aplicación, poder cuestionar al oferente y decirle, mira, ¿por qué me estás ofreciendo este C-rate si la aplicación es una aplicación que requiere más potencia? Para mí debería ser un C-rate mayor. Cosas como esas dan pauta a que el cliente tenga un criterio mejor para hacer su evaluación. Acá vemos la gráfica que les decía al principio, donde realmente el C-rate está estrechamente relacionado al costo y a la aplicación, ¿sí? En la parte del costo, pues como les mencionaba, un C-rate mayor va a tener un costo mayor. Sin embargo, en la parte de aplicaciones, pues aplicaciones que requieren grandes cantidades de potencia en muy poco tiempo, pues van a requerir un C-rate mayor, mientras que las aplicaciones donde tengamos una entrega de potencia menor programada y que se requiere por mayor duración, pues recurrimos a baterías con un C-rate menor, ¿sí? Para hablar propiamente de cómo se integra un sistema de almacenamiento, básicamente son tres componentes mayores y un cuarto componente que no está representado acá. Para hablar de los componentes como tal, el primer componente pues es el medio de almacenamiento en sí, que en este caso pues estamos proponiendo que sean baterías. Sin embargo, en función de las aplicaciones y la criticidad de las mismas, podemos recurrir a otros medios de almacenamiento instantáneos como pueden ser los volantes de inercia o los capacitores, los supercapacitores. Este medio de almacenamiento nos va a proporcionar una entrega o una salida de energía en una señal de corriente directa. Esta señal de corriente directa, para que pueda interactuar correctamente con nuestros sistemas, que regularmente son de corriente alterna, requieren pasar a través de un sistema de conversión. Este sistema de conversión básicamente es un inversor que en otros términos se puede considerar un inversor bidireccional. ¿Por qué bidireccional? Bueno, primero, cuando necesitamos aportar energía a la red, al sistema que estamos solucionando o a la red que estamos, donde estamos instalando nuestro sistema de almacenamiento, pues esta salida en DC necesitamos pulsarla y convertirla en una señal alterna a la frecuencia del sistema requerido, ¿no? Pero si nos acordamos bien, siendo que la batería es un reservorio y sabiendo que su capacidad no es infinita, al momento de que su capacidad termina, pues la batería no va a poder entregar más y va a necesitar, para quedar lista para un nuevo trabajo, pues volver a tomar carga del sistema. En ese momento, pues la red se empieza a entregar energía a través del sistema de conversión y en este caso el sistema de conversión estaría rectificando una señal de corriente alterna y convirtiéndola en una señal de corriente directa, ¿sí? Todo esto es gracias o está controlado, monitoreado y gestionado por el sistema de automatización y control, ¿sí? Este sistema de control lo hacemos nosotros con una RTU propietaria de Hitachi Power Grid, que hace las veces de un sistema de control distribuido, ¿no? Este hace gestión sobre la forma en la que va a estar interactuando el inversor y la batería respecto del sistema o de la red, y al mismo tiempo también puede hacer control sobre sistemas adyacentes, es decir, un sistema de generación solar que esté al lado le va a estar diciendo cómo actuar a los inversores del sistema o interactuando con el propio sistema de control del sistema solar. Puede estar haciendo gestión también sobre un sistema de generación de respaldo, entiéndase una planta de generación por combustible, y puede estar diciendo cuándo arrancar y tomando las previsiones necesarias para lograr las soluciones que estamos buscando de este lado, sobre todo en términos de corregir o apoyar a la mejora de la calidad de energía, apoyando a la compensación reactiva e incluso a filtrado de armónicos. Para verlo en una forma un poco más gráfica, para hablar un poco de la jerarquía de las baterías, pues básicamente las baterías comienzan por ser pilas, ¿no? Esos son
rollos de metales que tienen la capacidad de retener la energía. Estas pilas se utilizan para hacer módulos, y los módulos al final se utilizan para construir estanterías o racks. Y estos racks se agrupan en series y paralelos adecuados a tener un voltaje adecuado de salida, un nivel de tensión adecuado que pueda ser manejado por el inversor, y un nivel de potencia adecuado también a la capacidad de los inversores y especialmente al tamaño del sistema, ¿no? Esto se ve un poco más claro en la gráfica siguiente, donde las baterías deben agruparse de forma que estén dentro de los rangos adecuados de operación que pueda manejar un inversor o grupo de inversores. El sistema de conversión de potencia. Esto es el cerebro, es un elemento súper importante. Puede ser que por fuera se vean todos iguales, sin embargo, las diferencias internas son súper cruciales. Es importante notar, como lo mencionaba al principio, que es un sistema de conversión en 2 vías, es decir, de AC a DC y DC a AC. Y sus funciones principales dentro del modo de seguimiento de red, pues son soporte de frecuencia, o sea, aporte a la potencia activa, que eso puede estar asociado con una reserva rodante, es decir, el sistema está aportando activa para mantener estable el sistema al que está prestando la solución, y hacer soporte de voltaje. Esto es más bien compensación reactiva, ¿no? Y puede funcionar en modo autógeno. Esto también es súper importante, es decir, en algún momento nuestra industria se puede desconectar completamente de la red de la compañía eléctrica y formar una isla con el sistema de almacenamiento, el sistema de generación propio y la carga propia de la industria. Que esto se vuelve muy interesante también para las aplicaciones donde se quiere jugar con el arbitraje, ¿no? El control primario. Cuando hablamos del sistema de control de los sistemas de almacenamiento, básicamente hay 2 controles. El control primario, que se enfoca primordialmente en las funciones del inversor, donde se mantiene un control de baja latencia, le dice a las baterías cómo cargar y cómo descargar. Y un control secundario, que es el que les mencionaba, que lo hacemos nosotros con una RTU, donde se le agregan las aplicaciones más complejas al sistema, ¿no? Se le dice a las baterías cómo descargarse o cómo cargarse en función de lo que estemos tratando de resolver de cara a la industria o al cliente. Bien, para hablar del sistema de control, pues existen bastantes aplicaciones y puede ser tan complejo como se desee. Es decir, una industria que en este momento no cuente ni siquiera con un sistema de control para su proceso industrial, puede adquirir el sistema de almacenamiento y adquirir sistemas de una vez integrados por nosotros, donde se le pueda sugerir hacer control sobre sus procesos internos o integrarlo con el control o controles de los procesos internos que ya tengan, ¿no? Toda esta integración pues no la vamos a hacer necesariamente nosotros, pero se le pueden ofrecer las opciones, ¿no? Vamos a avanzar un poco más para ver cómo sería la analogía de la gráfica de bloques que les mostré anteriormente contra fotografías de equipos reales. Vemos el medio de almacenamiento como tal. Nosotros entregamos el sistema de almacenamiento contenerizado en, en un encerramiento adecuado para uso exterior. También tenemos la opción para uso interior, pero primordialmente estamos acostumbrados a trabajar con opciones para uso exterior. Dentro de este contenedor pues se alojan todos los racks de baterías. Nuestro objetivo principal es diseñar estos encerramientos en tamaños que sean coherentes con los sistemas de transporte, es decir, que el tamaño de este contenedor sea equivalente al tamaño de un contenedor de carga comercial, para que pueda ser fácilmente transportable tanto a nivel marítimo como a nivel terrestre, ¿no? Luego tenemos el inversor. El inversor también está adecuado para operación en exterior. No requiere nada más que montarse sobre un pad de concreto, al igual que el contenedor de baterías o el encerramiento de baterías. Luego los sistemas de control, para eso se entrega un contenedor adicional o paneles adicionales adosados a cualquiera de los equipos. Esto dependerá del tamaño de la solución. Y el cuarto elemento no menospreciable que lo andaba dejando por un lado es el transformador. El transformador de potencia es un elemento esencial para que el sistema funcione. Primordialmente porque nos permite mantener una retroalimentación adecuada en cuanto a datos analógicos para hacer un control, para decirle al sistema cómo operar, a las baterías cómo comportarse y al inversor cómo comportarse. En segundo lugar, este transformador
pues si la aplicación a la que vamos a atender es una aplicación en 13.200, 34.500, pues usaremos un transformador elevador, porque la salida de nuestro inversor regularmente ronda entre 480 y 690 voltios AC. Entonces nos toca elevar ese nivel de tensión para ponerlo adecuado a la red donde vamos a aplicar el sistema de almacenamiento de energía. Incluso si la aplicación fuera baja y la salida nuestra fuera aquí 480 y la red a la que vamos a aportar también fuera en 480, igual tenemos que poner el transformador aquí, el transformador de acople, ¿no? Ese transformador está diseñado y dimensionado para trabajar con la carga armónica que pueda generarse de este lado, pues es claro que estamos trabajando con electrónica de potencia, y asimismo cuenta con un apantallamiento entre primario y secundario que está, que tiene el objetivo de impedir el paso de transientes de sobretensión que puedan generarse en la red y dañar nuestro sistema de almacenamiento, y viceversa, ¿no? La menos de las veces, pues cualquier transiente que pudiera generarse de este lado por X o Y motivo, pues tampoco va a penetrar a nuestra red y dañar equipos en nuestra red, porque se van a quedar en el transformador, ¿sí? Este apantallamiento pues, requiere un diseño especial, está estrechamente relacionado a la geometría del transformador, por lo que nosotros solemos suministrar el transformador junto con el sistema. Para ver un corte de cómo se vería el sistema por dentro, esto es un sistema más integrado. Esto es un encerramiento que se considera walk-in. O sea, ustedes pueden entrar acá, van a ver los módulos de las baterías, van a ver los sistemas de refrigeración que también se incluyen, y el sistema de supresión de incendios, y asimismo se puede dejar espacio para poner un pequeño escritorio de control donde el cliente pueda hacer gestión sobre o por lo menos hacer monitoreo sobre el sistema de almacenamiento. ¿Sí? Importante mencionar que debido a la tecnología de las baterías, que suelen ser de ion de litio, siempre es importante considerar un sistema de supresión de incendios, ¿no? Como bien sabemos, la tecnología de ion de litio es propensa a incendiarse. Esta es la razón principal por la que cuando uno viaja en un avión está obligado a llevar cualquier equipo que use una batería de ion de litio en la cabina del avión, puesto que llevarla a la bodega y que se pueda incendiar, pues sería algo catastrófico, porque a la hora de descubrir el incendio puede ser demasiado tarde, ¿no? Dicho esto, nuestro sistema considera ya incluido dentro del mismo la instalación de un sistema completo de detección y supresión de incendios, pensando en que pudiera en algún momento incendiarse algún módulo por algún X o Y motivo, ¿no? El sistema de supresión de incendios considera un agente seco, esto para prevenir el daño sobre los equipos eléctricos, ¿no? Y prevenir cualquier incidente mayor. Sabemos que la electricidad y los fluidos pues no son necesariamente compatibles, y cuando estos se derraman pues pueden causar accidentes mayores. Hay un tema súper importante acá en términos de seguridad contra incendios, y todavía hay una discusión bastante amplia, ¿no? Hay una normativa que se requiere seguir para fines de incendios, que es la NFPA 855. Esta normativa para sistemas de almacenamiento es la que se debe seguir para los sistemas de almacenamiento. Sin embargo, deja varios vacíos ahí en la parte de seguridad que deberían de cumplirse, y pide algunas otras cosas que no son compatibles, ¿no? Por ejemplo, la NFPA suele requerir que el sistema de supresión de incendios utilice líquido o utilice agua, ¿no? Sabemos que eso no va a ser completamente adecuado para cuando hablamos de sistemas eléctricos, ¿no? Por lo tanto, a partir de esa discusión, pues se ha preferido en la mayoría de los casos recurrir a una prueba, ¿no? A una prueba, y esto está regido por la UL 9540A. No es exactamente una norma, sino más bien una prueba, y esta prueba garantiza que los equipos van a comportarse o van a cumplir con los requisitos de seguridad mínimos contra incendios en función de pruebas que se han realizado, ¿no? Estas pruebas arrojan recomendaciones que se utilizan para la construcción final de los equipos, que son más coherentes con las aplicaciones. Actualmente, pues están en estudio y discusión entre la normativa y la prueba. Sin embargo, la industria no puede parar, y la industria actualmente pues está requiriendo básicamente cumplir con la prueba, con la UL 9540, más que con la normativa NFPA 855. Esto es un dato para que lo tengan en cuenta cuando estén haciendo sus evaluaciones. ¿Dónde podemos utilizar los sistemas de almacenamiento de energía?
pues tenemos, como les mencionaba al principio, aplicaciones de todo tipo, ¿no? Sistemas de generación a nivel de generadoras o utilities. Podemos hablar de renovables también, ayudar al mejoramiento de aportes renovables. Podemos generar microredes, podemos hablar de soporte de sistemas de transmisión. Definitivamente también podemos hablar de ayuda a, a las industrias como tal, industrias pequeñas, medianas y grandes. También podemos hablar de soporte a residencial y comercios, y sobre todo también actualmente aplicaciones para transporte. La clave acá es que la ingeniería correcta pues nos garantiza el dimensionamiento correcto del sistema, ¿no? Vamos a ver por acá una comparación. Los sistemas integrados más pequeños, que estos son ideados para industria, es un sistema que se despacha casi completamente integrado, es decir, no se tiene que hacer mayor cosa en sitio. Todo está montado en un mismo encerramiento, con excepción del transformador que va a ir por fuera. Mientras que los sistemas modulares pues son un poco más grandes, ¿no? En este caso, pues sí, el transformador, los inversores van por fuera, y el contenedor de baterías o el encerramiento de las baterías también va por fuera. Esto permite un crecimiento más modular. Para hablar un poco del elemento que nos gusta a nosotros utilizar o proponer para fines industriales, pensando en que son industrias que regularmente ya están construidas, pues vemos este sistemita, ¿no? Este sistemita tiene más o menos, este encerramiento tiene más o menos 2 metros con 95 centímetros de altura, va a tener como 3,50 de largo y como 2 metros o 1,80 más o menos de fondo. Este sistema cabe bastante bien en el espacio que puede ocupar un vehículo en un estacionamiento, ¿no? Entonces, a veces el cliente industrial dice, pero mira, yo ya no tengo espacio en la planta donde poner esto, ¿dónde lo pongo? Pues si tiene un estacionamiento libre, póngalo ahí. Ahí se le puede poner, ya solo nos encargamos, o hay que encargarse de ver cómo se llevan las conexiones eléctricas hacia la barra que queramos alimentar. Y me dice, mire, pero si necesito poner 2 de estos, bueno, pues ponemos uno al lado del otro, o sea, no hay problema. O sea, es bastante flexible también esta solución. Para ver un corte interno de esta solución, es como se ve acá. Esta solución, pues, en nuestro caso, puede alojar hasta 8 racks de baterías y tiene capacidad de entregar hasta 500 kilovatios por una hora. Vamos a hablar un poco de las aplicaciones. Voy a tratar de ir un poco rápido porque para dar espacio a la parte de los ejemplos. Cuando hablamos de nivelación de carga, vamos a hablar así en términos un poco ingenieriles, viendo gráficas. La idea acá es pensar que somos la fuente de energía, ¿no? Y que la fuente de energía se puede ver afectada por una ampliación dentro de nuestra industria, o se puede ver afectada por la capacidad de nuestra red. Es decir, podemos tener una industria grande y necesitamos agregar una línea de producción nueva. Esta línea de producción nueva va a agregar cierta cantidad de megavatios de energía a nuestra red, que por momentos va a sobrepasar la capacidad de la misma, no necesariamente el 100% del tiempo. Si requerimos adecuar nuestra red para poder agregar esta línea de producción, nuestra red eléctrica para poder agregar esta nueva línea de producción, posiblemente los costos sean muy elevados y nos implique incluso hacer cambios a nivel de la subestación eléctrica de nuestra industria, donde tengamos que repotenciar pues los circuitos internos hasta la nueva línea de producción. Incluso tal vez tendríamos que estar hablando de cambiar el transformador por una mayor potencia. Todos estos proyectos pues requieren mucho tiempo de planificación, inversiones bastante grandes y de larga ejecución. Mientras que con un sistema de almacenamiento de energía podemos resolver este problema de estos pequeños excedentes que vamos a tener por un proceso nuevo de una forma más rápida. Para verlo en términos de funcionalidad, veamos acá las gráficas. Digamos que tenemos la industria y en el tiempo de la madrugada, pues la producción es bastante bajita. Entonces tenemos un excedente de energía que podemos aprovechar para almacenarlo en nuestras baterías y cargar nuestro sistema, ¿sí? En este momento, pues, llegan las 7, 8 de la mañana cuando la industria empieza a operar, y aquí vemos la carga de consumo. Va todo bastante bien hasta que llega un momento en el que vamos a exceder nuestro límite o nuestra capacidad de suministro, ¿no? En ese momento, pues vamos a tener un pico que estaría sobrecargando nuestra red interna, estaría sobrecargando nuestro transformador,
estaría pudiendo causar cualquier clase de estragos dentro de nuestra industria, pero en este momento nuestro sistema de almacenamiento entra a compensar esa energía que se necesita en ese periodo y se descarga, ¿no? Entonces recorta este excedente que tenemos acá hasta que llega la hora del almuerzo. Entonces la producción baja un poco en lo que la gente de las líneas van a ir almorzando por turnos hasta que comienza nuevamente el pico de la tarde, ¿no? Cuando comienza el pico de la tarde, nuevamente nuestro sistema de almacenamiento empieza a aportar toda esa energía que se requiere hasta que comienza ya el cierre del día de producción, y se dejan ya la menor cantidad de equipos productivos hasta que volvemos nuevamente a cargar nuestro sistema, ¿sí? Estas curvas son completamente desplazables, es decir, nosotros podemos empezar la carga en este punto medio si queremos, si sabemos que no vamos a estar listos para aportar toda la energía que se necesita al día siguiente, ¿no? O sea, esto es completamente customizable. Recorte de picos. Esto es más bien desde el punto de vista interno. Es decir, nosotros tenemos un contrato, por ejemplo, de potencia, donde tenemos bandas en las que tenemos que mantenernos en el consumo de potencia que declaramos. Sin embargo, puede ser que por el proceso, en algún punto tengamos que tener el 100% de nuestra producción y forzar incluso a un poco más, y eso nos puede causar que estemos excediendo por momentos lo que tenemos contratado. Eso nos puede implicar pagar penalidades o incluso cambios de tarifa, ¿no? Como suele ser, digamos, la demanda se paga sobre la demanda máxima en un periodo de tiempo definido, aunque haya sido solo una vez dentro de ese periodo, que puede ser un mes, por ejemplo. Entonces, también hay que ver la otra cara de la moneda. Nosotros estamos supuestos a consumir toda esta potencia, pero en este momento acá, viendo la gráfica, pues no la estamos consumiendo toda, ¿no? Entonces tenemos un área aquí bajo la curva que no estamos aprovechando. Con un sistema de almacenamiento, pues toda esta energía que no estamos aprovechando, podemos almacenarla, y cuando estamos por exceder lo que nosotros estamos supuestos a utilizar, pues aprovechamos el sistema de almacenamiento para recortar ese pico, de modo que el medidor o el fiscalizador, el que le está diciendo a la utility que estamos haciendo, siempre le diga que estamos dentro de nuestra banda de consumo, ¿sí? Nuevamente aquí caemos por debajo otra vez de la banda de consumo, aprovechamos a tomar energía para cargar otro poquito nuestras baterías, y aquí nos volvemos a salir, ¿no? O sea, puede ser que la curva se nos haya desplazado y nos volvemos a salir acá del pronóstico de consumo. En ese momento, pues las baterías entran otra vez a aportar para que el medidor siga viendo que estamos dentro de nuestro pronóstico de consumo, y luego posteriormente aprovechamos nuevamente a cargar las baterías, ¿sí? Esto es básicamente la forma en la que se ve el recorte de picos. Si hablamos un poco de regulación de frecuencia, esto más bien sirve cuando tenemos salidas de cargas intempestivas o pérdidas de generación intempestiva, ¿no? Pensando desde el punto de vista de industria y tratando de hacer un ejemplo rápido, digamos, bueno, aquí vemos que es una curva de frecuencia, está ambientada a 50 Hz, pues es muy fácil pensar que puede ser en 60 Hz también. Y podemos pensar que dentro de una industria tenemos una línea de producción funcionando y que hubo un paro de emergencia, ¿no? Este paro de emergencia hizo que salieran algunos cuantos kilovatios algunos cuantos kilovatios de potencia en forma intempestiva. Entonces, todo ese exceso de potencia, pues va a crear una inestabilidad en el sistema, ¿no? Ese exceso de potencia en ese periodo tan corto puede ser absorbido por las baterías, por el sistema de almacenamiento, de modo que logramos mantener otra vez la frecuencia dentro de la banda adecuada, en este caso entre 50.2 y 49.98 Hz, lo que nos permite no tener que llegar a disparos por baja frecuencia, ¿no? Sino más bien controlarlo dentro de un periodo aceptable, que los relés digan, bueno, no, ya se estabilizó otra vez, no tenemos por qué disparar toda la planta. Posteriormente vamos a tener aquí un rebote normal, en el que nuevamente el sistema va a requerir un consumo de energía mayor. En ese momento las baterías van a volver a aportarlo para que la frecuencia no se nos baje y no se nos caiga. Capacidad firme, esto es una aplicación más para sistemas de generación renovable. Voy a tratar de apurarme un poco más. Acá podemos hablar de una planta fotovoltaica, nuevamente viendo gráficas, donde cuando tenemos la generación del sol a tope, pues vamos a estar por encima de la curva de pronóstico de entrega, ¿no? Entonces, en ese momento, el sistema de almacenamiento, pues nos toca botar ese excedente de generación o mandarlo a tierra, ¿no? Con un sistema de almacenamiento, pues podemos aprovechar ese momento para cargar nuestras baterías. Luego podemos pensar que pasa una nube, en ese momento se nos cae la generación y no vamos a tener cómo reponerla, a menos que tengamos el sistema de almacenamiento donde las baterías entregan
ese poquito de energía que necesitamos para mantenernos dentro de nuestra línea de despacho. ¿Sí? Esta aplicación ayuda a hacer una entrega bastante más aceptable y nos ayuda a cumplir códigos de red en caso de compañías eléctricas dedicadas estrictamente a generación por sistemas de generación renovable no convencional. Calidad de energía, aquí no hay mucho que decir, más bien informar que el sistema nuestro tiene capacidad, o los sistemas tienen que tener la capacidad de hacer compensación reactiva, es decir, entregar potencia activa inductiva o potencia activa reactiva, quiero decir, reactiva inductiva o reactiva capacitiva, con factor de potencia en adelanto o bien en atraso, es decir, compensación completa en los 4 cuadrantes. Adicionalmente, nuestro inversor tiene la capacidad de hacer un filtrado de armónico que también puede ser aplicable y ayudarnos a hacer una combinación de soluciones. ¿Sí? Reserva rodante, eso podemos hablar de soporte de cargas críticas cuando tenemos nuestra industria conectada a una red de baja calidad de energía, pues que nos esté metiendo intermitencias que son independientes de nuestro sistema y esto puede afectar incluso nuestra misma producción, pues el sistema de almacenamiento de energía puede entrar a compensar todas esas salidas y tiempos de reposición de las compañías eléctricas o de las utilities y permitirnos a nosotros mantener la continuidad en nuestra línea de producción. Finalmente podemos ver acá una matriz de combinaciones. Los sistemas se vuelven rentables mientras más aplicaciones tengamos para el mismo sistema. Las aplicaciones pues son bastante flexibles y lo importante para cuando se evalúa la utilización del sistema de almacenamiento de energía no es enfocarse únicamente en un problema, sino ver cuántos más problemas se pueden resolver. Para el caso de los industriales, nosotros aquí típicamente vemos que podemos tener aplicaciones de nivelación de carga, recorte de picos, calidad de energía y reserva rodante con el mismo sistema, ¿no? Integración de renovables, igual, nivelación de carga, regulación de frecuencia, control de rampa y capacidad firme, calidad de energía y reserva rodante también. Para operadores de transmisión y distribución convencionales, igual se les puede hacer soporte en nivelación de carga, recorte de picos, regulación de frecuencia, mantener una buena calidad de energía para sus clientes y reserva rodante en caso de pérdida, digamos, de algunos circuitos a la hora de contingencias. Centrales de potencia, de aquí es donde tal vez la menor cantidad de aplicaciones posibles, nivelación de carga, definitivamente regulación de frecuencia y soporte de reserva rodante. Bien, de mi parte, creo que con eso concluiría. Quisiera cederle la palabra y el control a mi compañero Raúl. Ahora voy aquí a ceder los controles. Listo. Muy bien, buenos días con todos. Como nos presentaron al inicio, yo soy Raúl Gutiérrez. Yo tengo responsabilidad para la región Latinoamérica en este portafolio tan interesante, disruptivo, como comentábamos al inicio. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si se ve la presentación en pantalla completa. Ahora sí, perfecto. Ok, muy bien. Muy bien, entonces, por supuesto, queremos dejar tiempo al final para algunas consultas, de tal manera que vamos a ir rápido con la presentación. Y queríamos complementar esta excelente explicación técnica que nos hizo Billy con algunos casos reales, ¿no? Queremos enviarles el mensaje que, digamos que estos sistemas de almacenamiento, es verdad que a lo mejor las empresas eléctricas son las que más lo han utilizado en todo ese tiempo, pero hay algunas aplicaciones que son muy interesantes y que son aplicables directamente a los clientes industriales como ustedes, ¿no? Y esta es una herramienta que tienen a disposición que si ustedes tuvieran un problema como los que podemos ver en esta presentación, no dependen ya directamente de su proveedor de energía, ¿no? Hay soluciones que ustedes pueden implementar por su propia cuenta, ¿verdad? Y es lo que se llama aplicaciones detrás del medidor, ¿no? Un sistema de almacenamiento detrás de su medidor de energía, en su propia instalación, el cual ya no estaría regulado por una empresa de transmisión y distribución de energía, ¿no? Solo como introducción, queremos hablar lo que es la realidad de la calidad de energía en la industria, ¿no? Sabemos que de muchos clientes que están en Costa Rica, que hay problemas de calidad de energía, que enfrentan interrupciones de energía, varias interrupciones en el año, y que esto, según el tipo de industria en la cual se puedan encontrar, le puede ocasionar
más o menos inconvenientes, ¿verdad? Esto se puede ver no solamente a la infraestructura débil, sino al crecimiento rápido de la demanda, y a lo mejor la empresa eléctrica no es capaz de seguirle el ritmo a ese crecimiento de la ampliación de la infraestructura. Y por supuesto, el clima extremo, ¿no? El cambio climático cada vez más está siendo un problema, y tenemos que ir pensando en que esto no se va a ir, ¿no? De tal manera que los cortes de energía, ustedes lo conocen mejor que nosotros, pueden traer muchos problemas, ¿no? Uno de ellos puede ser pérdida de producción, tener al personal de la planta parado sin poder operar, daño al equipamiento, ¿no? Hay industrias que tienen equipos muy sensibles frente a caídas de tensión, por ejemplo, y pérdida de producto, ¿no? Hace unos días hablaba con un cliente de la industria de alimentos que me decía que ellos a veces por una caída de tensión tienen que botar un lote completo de alimentos, lo cual es terrible, ¿no? Bajo muchos puntos de vista, no solamente el económico, ¿no? Entonces, directamente, reforzar lo que comentaba Billy hace un momento. Hay que ver, si ustedes quieren evaluar un proyecto con almacenamiento, yo creo que la mejor analogía son estas cuchillas del ejército suizo. Yo creo que todos hemos tenido una alguna vez en nuestra vida, en las cuales pueden hacer muchas cosas a la vez, ¿verdad? No es la mejor tijera del mundo, ni tampoco es la mejor lima del mundo, pero tienes todo en uno, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que tener muy presente esto para analizar un proyecto, porque siempre para cada problema de calidad de energía va a haber un equipo que a lo mejor es menos costoso que lo que es un sistema de almacenamiento. Pero la gran ventaja, la magia del almacenamiento es poder ofrecer varios servicios a una misma instalación, ¿no? Y si hablamos de industria, los principales, ya los hemos comentado, lo que es calidad de energía, el recorte de picos, o peak shaving como se ve en el slide, y lo que es la integración de energía renovable. Entonces, vamos a abordar rápidamente un par de casos. El primero es comentarles del concepto de lo que es una microred en una industria, ¿verdad? Una microred no es un sistema, únicamente un sistema aislado en mitad de la selva o en una isla que no está conectado a la red. Una industria puede ser vista como una microred, y aquí vamos a presentar un caso en el cual se demuestra que puede ser una gran solución para un cliente industrial. En este caso, el cliente que yo les hablo es una industria de fabricación de envases de vidrio ubicada en la India. Fue con este cliente que digamos que hicimos un caso de negocio. Este caso de negocio es muy detallado, se lo podemos compartir más adelante. La idea era dar una visión general en el cual ese cliente enfrentaba grandes problemas de calidad de energía, y eso le estaba suponiendo mucha pérdida de dinero, ¿verdad? Ellos lo que hicieron fue analizar las opciones que estaban en el mercado, y vieron que una solución que combinaba una conexión a la red, ¿no? Inestable por momentos, pero al final tenían una conexión con unos costos de energía relativamente razonables. Complementaron esta conexión a la red con generadores diésel. Digamos que en este país es común el utilizar generadores diésel para respaldo cuando la red no está presente, ¿no? En Costa Rica también, probablemente alguno de ustedes tiene generadores diésel en su planta, pero no era suficiente para ellos, porque obviamente el generador diésel lo tienen apagado, y cuando se produce el corte de suministro, hay que arrancar el generador. Este equipo tiene una rampa, hay que calentarlo, y hasta que llega realmente a un régimen de potencia que puede abastecer a toda la planta y está estable. Entonces, si el cliente tenía muchos cortes en el tiempo, a lo mejor la luz volvía y recién se estaba estabilizando el generador, con lo cual no era suficiente para ellos. Ellos nos plantearon la posibilidad de implementar un sistema de almacenamiento. Lo que les comentamos es, este sistema lo que les iba a permitir es, en unos tiempos muy cortos, tiempos de respuesta de en torno a los 150 milisegundos, ellos podían contar, digamos, con la energía proveniente de las baterías, orientado solamente a las cargas críticas de la planta. En la siguiente slide les voy a mostrar algunos detalles. Por ahora, lo que les quiero comentar es, este cliente combinó la conexión a la red, backup diesel, el sistema BESS, que en un tiempo menor a 150 milisegundos podía compensar esos cortes de energía,
y adicionalmente utilizaron, digamos, en los techos, digamos, en el área de la industria, paneles solares. Entonces, estos paneles solares, yo creo que ustedes también han visto, es una solución muy utilizada en Costa Rica. Les permite generar su propia energía a unos costos de energía mucho menores de los que reciben de su proveedor, ¿verdad? Entonces, todo esto fue combinado en una microred que nosotros llamamos, ¿ok? Nosotros ayudamos a ese cliente a tomar la decisión de inversión, en la cual analizamos 3 escenarios, ¿no? El primero era el caso base que ellos ya tenían operando, que era el suministro de la red con el respaldo diésel, ¿ok? Entonces, el caso 2 vendría a ser un sistema diésel que utiliza el almacenamiento, justamente para poder compensar, entregar energía de manera instantánea cuando se produce la caída de tensión o la interrupción, y a darle tiempo al generador a que pueda encenderse, y la batería a lo mejor va a funcionar durante minutos, ¿no? Y si ya es una interrupción que puede durar 3, 4 horas, a lo mejor ahí sí es necesario utilizar el generador diésel, ¿verdad? En el otro escenario se incorporaba la fotovoltaica para reducir los costos de energía, reducir emisiones de CO2 también. Y en el caso 4, lo que se evaluó fue lo que les comenté al inicio, ¿no? La combinación de todos estos factores, ¿no? Entonces, en este escenario, realmente fue el óptimo para ese cliente, porque pudo reducir emisiones de CO2, pudo reducir el consumo que él hacía de la red, pudo eliminar completamente el problema que tenía de cortes de energía, o sea, ya se eliminaron los costos de pérdidas de producción, de personal que no puede trabajar ocioso, etcétera, ¿no? Se sacó un costo total de esta solución y salió que era una inversión muy rentable. Inclusive estamos hablando de un caso que se analizó hace, me parece que fueron 2 o 3 años, y lo que ha pasado en esos últimos años es que tanto los costos de generación fotovoltaica como de almacenamiento se han reducido considerablemente, ¿no? Y también un detalle importante, esta es una industria que tenía un consumo grande, una industria a lo mejor que su carga completa a lo mejor eran unos 15 megas, sin embargo, ellos determinaron que podían tener circuitos para cargas críticas que sumaban 1 mega de energía y utilizaron un respaldo de 250 kWh en baterías, ¿ok? O sea, no tienen que pensar en respaldar toda la planta, probablemente sean algunos equipos críticos que son los más sensibles a estos cortes, ¿no? Y aquí, para cerrar, y como les digo, esta información más adelante la podemos compartir, se puede ver todo el análisis financiero de la solución, ¿no? Como se puede ver aquí, cuando uno combina la fotovoltaica, ¿no? Sustituyo el diésel y tengo la reducción de combustible, ¿no? De un 45%, y el costo nivelado de la energía se reduce en un 19%. Estamos hablando de un proyecto que en aquel entonces tenía una tasa interna de retorno del 19%, ¿no? Ok. Y la segunda aplicación que yo quería comentar era una aplicación que es muy orientada a lo que es caídas de tensión, ¿ok? Lo que típicamente podría ser una UPS, ¿ok? Entonces, el primer mensaje que yo les quiero dar es, para calidad de energía existen muchos equipamientos dedicados para cumplir una función específica, ¿no? Tenemos bancos de capacitores, tenemos UPS, tenemos todo tipo de aplicaciones, y la batería no pretende reemplazar completamente estas soluciones, ¿no? Esta aplicación que nosotros estamos hablando, que es la de UPS, como lo vamos a ver, no resuelve completamente el problema como lo haría una UPS, ¿no? Una UPS realmente puede aislar completamente un problema de caída de tensión, pero una UPS de media tensión, de cargas de 1 mega, 2 megas, 3 megas, es un proyecto inviable para muchos clientes, es costoso, es difícil de mantener, y se pierde eficiencia también, ¿no? Porque la UPS está funcionando permanentemente. Entonces, como se puede ver en este slide que estamos en este momento, una aplicación de almacenamiento para hacer una función tipo UPS, ¿no? Se va a poder acercar mucho al rendimiento que va a tener una UPS, con la gran ventaja de que todas las otras ventajas que hemos hablado que tiene un sistema de almacenamiento podrían ser aprovechados en su industria. Entonces, podemos tener una solución
que va a poder darles un gran valor, como se puede ver aquí, ¿no? En este ejemplo, hacemos una secuencia de cómo sería este sistema. Y hay que verlo realmente como un sistema, porque no se trata simplemente de instalar un sistema de almacenamiento a una barra y esperar que resuelva todo. Aquí se tiene que ver que tenemos protecciones que estén adecuadamente coordinadas. Vamos a requerir sistemas de monitoreo que rápidamente puedan detectar en muy pocos milisegundos una caída de tensión. Necesitamos un sistema de un interruptor de respuesta muy rápida, ¿no? Como se puede ver en la pantalla, tenemos una barra que tiene el cliente de cargas críticas, en la cual se conecta el sistema de almacenamiento, y esto está conectado hacia arriba con un interruptor. Este es un interruptor especial, es una solución de un High Speed Transfer Switch, como se lo suele llamar, y entonces si lo si lo vemos como un sistema, realmente puede tener tiempos de respuesta en torno a los 50 milisegundos, que es básicamente un tiempo de respuesta similar a una UPS, y la mayoría de cargas críticas que pueden tener en su industria les va a ser suficiente, digamos, ¿no? Entonces voy a terminar la secuencia de cómo operaría ya para terminar mi presentación. En un primer momento tenemos el sistema en un régimen normal, como se ve aquí, pero de pronto, proveniente de la red, empezamos a tener fallas, ¿no? Que ocasionan problemas de calidad de energía, y esto es detectado en el punto de conexión de la red, ¿no? Entonces, como tenemos este interruptor de muy rápida respuesta, él lo que va a hacer es interrumpir, digamos, el circuito de cargas críticas, y al mismo tiempo el sistema de almacenamiento, que inicialmente estaba en un modo grid following, es decir, sigue la referencia de red, va a pasar a un modo isla, en el cual el propio sistema de almacenamiento va a dar la referencia de tensión de esta red, de esta barra de cargas críticas. Entonces, pasa de grid following a grid forming, como lo ven aquí, y él va a ser el responsable de alimentar completamente esas cargas críticas, y esto se va a convertir en un sistema completamente aislado, ¿no? Esta interrupción puede durar milisegundos, segundos, minutos, pero eventualmente se va a restablecer el servicio, ¿verdad? Entonces, el sistema va a ser capaz de detectar cuando ya las condiciones de la red están dadas, de hacer una resincronización, y volvemos al modo inicial, digamos, en el cual estábamos tomando energía de la red, ¿no? Entonces, para terminar con mi presentación y dejar tiempo para sus consultas, el sistema de almacenamiento no va a reemplazar completamente a una UPS industrial, ¿ok? Pero se va a acercar mucho en los tiempos de respuesta necesarios, y van a tener ustedes todos los beneficios que hemos hablado durante la presentación. Eso hace una aplicación extremadamente atractiva, pensamos, para la industria en Costa Rica. Así que de mi parte, terminar la presentación y pasar a algunas consultas que tenemos. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias a don Raúl y a don Billy. Aquí tengo varias consultas en el chat, entonces se las voy a ir haciendo una a una y tal vez contestar directo para poder abarcar la mayor cantidad de preguntas posibles. La primera dice, don Ignacio, en caso de que los clientes tengan sistemas BMS que no sean ABB o Hitachi, ¿se pueden integrar el sistema de control a estos sistemas externos? Bueno, habría que entender qué se refieren por BMS, ¿no? Si se refieren al Battery Management System, no me queda muy clara la pregunta, pero si fuera el caso, nosotros integramos diferentes marcas de baterías, con lo cual podríamos integrar diferentes sistemas BMS según cada fabricante de baterías. Ok. La Ok. siguiente es de don Jorge, que dice, en cuanto al costo del equipo, ¿cuál sería la distribución del mismo en cuanto a almacenamiento, control? Es decir, batería, resto. Ujú. Raúl, no sé si quieres ayudarme con esa. Al final las baterías es lo que más pesa en todo esto, pero bueno, te dejo a ti para que... Va a depender de la aplicación. Digamos, en una aplicación que uno tenga 1 mega de energía y 4 megawatt hora, porque por algún motivo se tiene mucha energía para respaldar varias horas, la batería va a ser el 50, 60, 70%. Pero si vemos una aplicación como la de tipo UPS, en la cual hay una serie de sistemas que hay que tener en cuenta, y el tiempo de respaldo a lo mejor va a ser
no de 4 horas, sino de 30 minutos, en ese caso la batería definitivamente va a estar por debajo del 50%, ¿no? O sea, es completamente dependiente de la aplicación. ¿Ok? Gracias. Ujú. Por acá viene otra que dice, los clientes de tarifa de media tensión pagamos la energía más cara en horas de demanda máxima. También debemos, para la demanda máxima, se debe usar un sistema como este para suplir potencias durante periodos de demanda máxima y recargarse durante la noche. Correcto, sí, de hecho, esa es una de las aplicaciones que podemos mencionar como arbitraje, ¿no? Es decir, comprar la energía cuando es más barata y almacenarla y Ujú. dimensionar un sistema económicamente viable para que nos aporte durante la hora pico, quizás no el 100%, pero un buen porcentaje que haga viable el uso del sistema y nos traiga ahorros en términos Ujú. de la factura eléctrica. Gracias. Don Gustavo dice, en cuanto a años se recupera normalmente la inversión en un sistema de baterías. ¿En cuántos años? Perdón. Se recupera normalmente la inversión en un sistema de baterías. Y dice, ¿cuánto tiempo duran las baterías con la mejor tecnología actual? Una vez que se deban sustituir, ¿cuál es el porcentaje del costo de reposición comparado al precio inicial? Ujú. Raúl, no sé si me quieres ayudar con esa, ahí es una combinación de respuestas Sí. también y al mismo tiempo. Yo lo que les puedo comentar, y lo tengo en la pantalla, es el caso de negocio que nosotros presentamos, ¿verdad? Donde el tiempo de recupero de la inversión era menor a los 4 años, ¿no? Pero eso definitivamente va a depender de cada caso y de cada aplicación, de cada país inclusive, ¿no? Cada país tiene costos de energía diferentes. Yo diría que si nos vamos al caso presentado inicialmente, donde el cliente combinó el autoconsumo de solar digamos, con el sistema BESS, va a ser un poco en línea con lo que nosotros hemos presentado en este caso, ¿no? Que es por debajo de los 4 años. ¿Ok? Si fuera una aplicación para estrictamente calidad de energía, aquí la variable va a ser cuánto le está costando al cliente esas cortes de energía, esas caídas de tensión. O sea, va a depender mucho del proceso del cliente. Tenemos clientes de la industria de alimentos que es una inversión que se paga en menos de 3 años, ¿verdad? Por lo costoso que puede ser. Pero yo creo que me gustaría conocer más detalles del caso de cada cliente para poder elaborar un poco más esta respuesta, ¿no? Ujú. Yo quisiera Y ahí la complementar. otra parte era el tiempo, ¿no? En el tiempo, igual va a depender, la vida de la batería va a depender más de los ciclos de completos de carga y descarga que de los años que tiene la batería. Entonces, si hablamos una batería que se va a cargar y descargar completamente una vez al día durante un año, podemos pensar que esta batería va a poder durar unos 4.000 ciclos como vía total, a lo mejor 5.000 también, y eso nos va a llevar a un tiempo de 10, 15 años, ¿verdad? Y, y podrían haber algunos factores que lleven a que el sistema pueda durar más de 15 años, que también tenemos sistemas que baterías pueden durar hasta 20 años. O sea, igual, va a depender de la aplicación muchísimo. Si es una aplicación de Power Quality que está constantemente activándose debido a grandes problemas de intermitencia en la red, definitivamente va a tener muchos ciclos cortos de carga y descarga y probablemente no va a durar los 15 años que estamos hablando, durará menos. O sea, igual, es difícil generalizar, ¿no? Sí, para complementar la respuesta de Raúl a esta serie de preguntas, nos Ujú, gusta a nosotros cuando diseñamos un sistema que el cliente nos diga cuál es su expectativa de tasa de retorno de inversión, ujú, porque nosotros pues hacemos una evaluación financiera y buscamos un proyecto que sea viable a su retorno de inversión. Es decir, si el cliente me dice, mira, a mí en mi gerencia no me aprueba nada que no se recupere en menos de 5 años. Bueno, entonces nosotros ujú, buscamos ajustarnos a esos 5 años, ¿no? ujú. Ya, eso, digamos, ese parámetro más bien suele darnos el cliente y es un parámetro súper importante para nosotros también Ujú, para poder ayudar a dimensionar. La otra respuesta que quedó pendiente, Raúl, es el reemplazo, digamos, de las ujú, baterías al final de la sí, vida útil. En este momento yo no me atrevería o no me puedo aventurar a decir cuál va a ser porque la tecnología esta es tan cambiante que puede ujú, ser que dentro de 10 años los racks que utilizamos hoy ya sean, o mucho, va a ser un hecho que van a ser obsoletos y los racks nuevos que hayan en ese momento van a ser una cosa completamente diferente. Entonces, pues primero tenemos que
muy seguramente tendremos que hacer un cambio, digamos, en el sistema, en la parte del almacenamiento, cambiar los racks completos, y eso no podemos decirlo ahorita cuánto podría ser el costo. Ujú. Continúo. Aquí don Jorge nos consulta, ¿se utilizan últimamente baterías de segunda mano provenientes de vehículos eléctricos con capacidad minorada, pero en buenas condiciones con una inversión baja? ¿Ofrecen una solución en estos casos? Bueno, lo que les puedo comentar de nuestro lado, los proyectos que estamos haciendo hasta la actualidad son básicamente proyectos con sistemas nuevos. Sí, estamos colaborando con algunas empresas en Europa, por ejemplo, con algunos fabricantes de autos, analizando ese tipo de aplicaciones, pero todavía a un nivel, pues, llamémosle pilotos, ¿no? Con ellos quieren analizar un poco más. Definitivamente sí, hay una segunda vida para las baterías. Yo pensaría que esa segunda vida va a ir más a aplicaciones de energía y no tanto aplicaciones de potencia, ¿verdad? Una aplicación como la que hemos visto de respaldo, pensaría que va a requerir es más recomendable un sistema nuevo. En cambio, si uno quiere hacer arbitraje y quiere tener una batería que se almacene durante 4 o 5 horas y poder entregar esa energía de a pocos, digamos, a lo largo de varias horas en la tarde-noche, posiblemente sea el mejor mercado para ese tipo de sistemas, ¿no? Pero es algo, como les digo, es una realidad, pero está recién empezando, ¿no? Yo quisiera complementar esa respuesta, Raúl, Ujú, porque en toda la presentación olvidamos, o mejor dicho, yo olvidé mencionar que nosotros no somos fabricantes de las baterías como tal, ujú, sino más bien integramos las baterías de fabricantes reconocidos a nivel mundial, de los cuales alguno de ellos puede estar ya en este proceso de estar reciclando baterías ujú, y otorgándonos a nosotros baterías de segunda vida como nuevas, porque ellos dan una garantía como que fuera una batería completamente nueva, después de que ellos ujú, le han hecho el recondicionamiento y pruebas. Puede ser que eso esté sucediendo, pero no estamos 100% seguros de que sí sea. Seguro eso es el futuro y se ujú, ve venir que así va a ser para ujú. darles una segunda vida a las baterías y no desecharlas desde la primera aplicación. Sí, pero para un industrial pensaría que no va a ser el mercado principal de ese tipo de baterías de segunda vida. Ok, Ujú. Sí, por las aplicaciones no. sí. Continuamos aquí con Brian que dice, en una microred a nivel de red de distribución, en caso de que se requiera operar la microred en modo aislado, como una isla, ¿cómo realizan el control de frecuencia y el control de tensión? ¿Se deja un remanente de potencia en las baterías para realizarlo con inyecciones o disminuciones de P y Q o realizan electrónica de potencia adicional? Ujú. ¿Quieres responder esa, Raúl? Ahí no está Te- tan complicado. es complementar quizá el slide que tú mostraste hace unos minutos, ¿no? Ujú, Co- Bueno, en realidad es una combinación de ambas tecnologías. La electrónica de potencia nos permite hacer hasta cierta medida la compensación, pero es claro que por la ley de conservación de energía, pues sí necesitamos tener un nivel de tensión mayor en el lado de la DC respecto del lado de la AC para poderle permitir al inversor hacer estas compensaciones reactivas, ¿no? Es decir, regularmente la salida en AC estamos hablando de sistemas de 700 a 1000 voltios, mientras que la salida en AC estamos hablando de sistemas de 480 voltios o 690 voltios. Si se dan cuenta, hay un margen ahí que nos permite hacer esas compensaciones reactivas, ¿no? Lo otro, pues ya es la magia del propio inversor como tal, con la electrónica de potencia propia que tiene, que nos permite también ir haciendo esas regulaciones. En cuanto a la frecuencia, pues como sabemos que está estrechamente relacionada con la potencia activa, esto va a depender de cómo dimensionemos el sistema en un inicio. El tamaño del reservorio, como les mencioné al principio, es crítico y por eso una buena ingeniería de diseño va a ser la clave del éxito del proyecto. Para formar la microred, esto es una combinación entre nuestro inversor y el sistema de control. Esto sí va a requerir ahí algunos equipos adicionales, igual que se proveen, si esa es una de las aplicaciones, para Ujú, quedarnos operando en isla, ¿no? O sea, nosotros, ujú. si sabemos que esa es la aplicación, lo vamos a considerar dentro del alcance de nuestra oferta para poderlo formar. No todos los sistemas de almacenamiento de energía, si no se diseñan desde el comienzo, no van a ser adecuados para quedarse operando en una microred o en isla.
Gracias. Aquí nos escribió Juan Miguel consultando por los catálogos y cotizaciones y bueno, ahí tuvimos una respuesta por parte de Rodney Chaverry también donde está agregando algunos correos electrónicos. De igual forma, recuerden que nosotros les vamos a compartir las presentaciones que expusieron hoy y ahí vamos a tratar de agregar los contactos también de don Billy para que también pueda atender las consultas directamente. Tengo otra consulta aquí de don Eric que dice, ¿en qué orden de precios andan las baterías? ¿Qué son los parámetros básicos que nos indican que una microred tiene sentido económico? Sí, aquí si me permites, Billy, Sí, adelante. siempre nos preguntan de precios y en verdad es imposible dar una referencia porque varía mucho de una aplicación a otra, ¿no? Un sistema de gran escala de 20 megawatts con 100 megawatt hora puede tener un ratio de costo por kilowatt hora que puede ser la quinta parte de lo que sería el radio que se puede llegar a sacar de un sistema de 1 megawatt en potencia y 250 kilowatt hora para una aplicación de tipo backup, como hemos hablado, o una microred. Entonces, o sea, como digo, es muy difícil, ¿no? Pero si hablamos de clientes industriales que pueden tener sistemas entre 500 kilowatts, 1000 kilowatts y un respaldo de entre 30 minutos y 1 hora, van a tener seguramente ratios por encima de en torno a $500 el kilowatt hora, pero como les digo, es difícil soltar un número, ¿no? Ujú. Okay, hay muchos costos que hay que tener en cuenta para llegar a un costo final, ¿no? Don Alfredo nos consulta, ¿cuál es la pérdida de capacidad de las baterías a lo largo de los años? ¿Cómo es la Ujú. pérdida de energía por calor emitido por las baterías? Bueno, a ver, yo diría lo siguiente, ¿no? Por un lado, es parte del diseño que se tiene que hacer el tener un adecuado sistema de enfriamiento para que justamente el calentamiento no sea un problema que haga que la degradación sea mayor y se reduzca la vida útil prevista de este sistema, ¿no? Entonces, por supuesto que el fabricante tiene que diseñar un sistema adecuado para disipar toda esa gran cantidad de calor que efectivamente es liberada cuando las baterías están en operación, ¿no? Y eso por un lado. Ahora, para darles una regla rápida que los pueda dar una referencia de lo que es la degradación, podríamos pensar en un sistema que va a tener un ciclo de carga y descarga completo por día. Al cabo de 10 años, a lo mejor va a estar en torno al 80% de su capacidad inicial, ¿no? Y esto obviamente va a ir aumentándose año a año. A lo mejor en 15 años va a estar en torno al 70 o 65% y así hasta llegar a un punto en el cual ya el sistema no sigue en operación, ¿no? Sí, realmente, para complementar, Raúl, la vida útil está sujeta a distintas variables que se deben cumplir. O sea, hay muchas que tienden a asumirse, por ejemplo, lo que mencionas de cuántas veces se va a cargar y descargar a lo largo de un año, pero pensando que no va a superar 300 cargas y descargas y que la batería nunca va a permanecer en reposo por debajo del 50% de su carga de placa, deberíamos de estar pensando que se va a estar degradando más o menos un 2 o 2,5% anual, que más o menos coincide con lo que acabas de mencionar. Sí. Y bueno, cerramos con esta consulta que tenemos de Edgar que dice la temperatura recomendada para el almacenamiento, ¿cuál sería? Y aquí da unas opciones. Dice water mist, sistema híbrido o agente limpio. ¿Cuál es la recomendación o cuál es, según su criterio, la mejor solución? Entiendo que Bien, era del sistema de sí, extinción de incendios. Quizá puedas dar ahí una precisión, Billy, de no, la no, tecnología, ¿no? él está hablando de la temperatura a la que debe estar el sistema. Bien, mira, nosotros tenemos que mantener las baterías operando en un rango de temperatura y humedad relativa controlados. Eso lo parametrizamos en el caso de las baterías, por sistemas de acondicionadores de aire, es decir, hay sistemas de aire acondicionado. Y para los inversores sí usamos un sistema de refrigerante líquido, ¿no? Regularmente el que más utilizaba en la industria, no es un secreto, pues es glicol. Entonces, tenemos una bomba recirculando el refrigerante líquido, arrastrando el calor de la electrónica de potencia hacia un radiador, haciendo un intercambio de calor en un Ujú. ciclo de Rankine, ¿no? Ahí no hay muchas ciencias, es simplemente dimensionarlo al tamaño para mantener la temperatura de operación adecuada. Gracias. Le voy a dar la palabra a don Sergio Capón. No sé si quiere hacer algún cierre final.
Ahí lo tenemos. Don Sergio, lo veo, pero no lo escucho. No. No escuchamos a don Sergio. Tal vez mientras don Sergio revisa la conexión, les reitero nuevamente a los participantes que la presentación se les va a estar compartiendo y el enlace de la grabación también para que lo puedan volver a revisar, o si tienen alguna duda que también lo puedan ver. Les vamos a enviar el contacto de don Billy Martínez para que también puedan hacer las consultas ustedes directamente. Ahora sí, creo que ya tenemos a don Sergio. Sí, Adelante, don Sergio. ahorita se escucha. Ya, es que creo que hay un problema técnico aquí. Bueno, nada más finalizar agradeciendo a los señores expositores, una presentación muy instructiva, repito, por lo menos yo he aprendido mucho, y agradecerle también al equipo de la Cámara por el desarrollo de este tipo de actividades. La verdad que nos ayuda mucho a todos. Así que tengan un muy buenas tardes ya, y muchas gracias. Gracias, don Sergio. Muchísimas gracias, don Billy y don Raúl, realmente por su tiempo de Hitachi ABB. También invitarlos a ustedes, informarles que nosotros tenemos un Congreso de Ambiente y Energía que lo tenemos programado para mayo, entonces para que estén atentos a los temas que vamos a estar desarrollando y que sí nos interesa también bastante que la empresa pueda participar en este tipo de actividades, porque sí vamos a ver diferentes desarrollos en temas de energía y ambiente también. Así que, Billy, Raúl, de verdad que muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, de verdad. Y Tatiana, claro, estamos muy interesados en apoyar el Congreso. Igual, todo esto lo pueden coordinar con nuestra oficina local en Costa Rica, ahí con Rodney o con el mismo José Aguilar. Y nosotros estaríamos encantados de participar definitivamente. Y de mi parte también, muchísimas gracias a todos. Transmitirles, en nombre de la compañía, tenemos un equipo comercial en Costa Rica, ahí basado en San José, cerca de ustedes, y queremos estar muy cerca de la industria en Costa Rica y desarrollando casos de negocio locales. O sea, digamos que el punto de partida ha sido este caso de negocio que está un poco lejos de Costa Rica, pero tenemos toda la intención de conocer sus necesidades específicas y trabajar en proyectos realmente que se hagan una realidad, ¿no? Sabemos que es necesario la colaboración del fabricante, del tecnólogo con el cliente para realmente que se puedan hacer realidad estos proyectos, ¿no? Así que muchas Excelente. gracias. No, muchísimas gracias. Me estaban preguntando aquí, el Congreso de Energía y Ambiente van a ser los días 25, 26, 27 y 28 de mayo. Va a ser 100% virtual y entonces ahí les vamos a estar compartiendo las informaciones a través de la base de datos de la Cámara de Industrias en nuestras redes sociales para que estén atentos. Que tengan todos un buen provecho. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y que también estén atentos a las próximas charlas virtuales programadas. Que tengan buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Adiós.